es que queremos ir al Congreso con dos proyectos o dos bloques de proyectos. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción. Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Inversión forzosa, el debate de la última semana. La obsesión de Petro por el control estatal de todo fondo existente, de toda plata existente en Colombia, es algo que no tiene precedente. Él tiene como esa obsesión por tener en su control o en el control estatal todos los recursos de la salud, el control estatal de los fondos de pensiones, y ahora va por el control de los ahorros privados, como lo veremos al final del video. Y este tema, mis amigos, como ustedes mismos han visto y ustedes mismos conocen y ustedes mismos han experimentado, tiene muchas aristas, porque el gran problema que pretende solucionar esta propuesta es el de lograr una reactivación económica. Desde que Petro está al frente de la economía del país, no levanta cabeza en lo económico, y no es de extrañarse. Petro le ha hecho una guerra frontal a la industria minera. Su reforma laboral no genera un ambiente de confianza entre las empresas y los empresarios. El turismo, que debería ser su gran motor, porque esa fue su gran propuesta, no despegará en un mapa de Colombia lleno de zonas rojas, controladas por la delincuencia organizada. La construcción está estancada, y así, un largo etcétera. Entonces, lo más curioso del asunto es que su exministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, criticó esta propuesta de las inversiones forzosas. Veamos. José Antonio Campo: he dicho con claridad que estoy en contra de la propuesta del gobierno de las inversiones forzosas. Hay otros mecanismos más apropiados, utilizando al Grupo Bicentenario para fomentar el apoyo a la economía popular y a los sectores que se quieran promover. Y debe hacerse en coordinación también con el sector financiero para que la política tenga efectos como los efectos deseados. Pero decir que la propuesta del gobierno es una expropiación del ahorro de la gente, como lo ha dicho el expresidente Duque y algunos otros políticos, es una crítica incorrecta, porque a nadie se le quitarían sus ahorros. Las críticas tienen que ser fundamentadas y esa es claramente incorrecta. Y yo estoy muy de acuerdo con el doctor Ocampo. Uno tiene que hacer críticas fundamentadas para que éstas sean contundentes. Bueno, ¿y qué es este grupo bicentenario que menciona el doctor Ocampo? Veamos. Diario de la República, jueves 15 de agosto de 2024. El gobierno nacional declarará al grupo bicentenario como conglomerado financiero. ¿De qué se trata esto? El Ministerio de Hacienda anunciará este miércoles el Grupo Bicentenario como un conglomerado financiero, en una estrategia que busca impulsar sus entidades de cara al proceso de reactivación económica. Y va a ser el cuarto conglomerado financiero del país. Y empezamos el proceso de organización, y con ellos estamos mirando entre las bancas de segundo piso qué hay que hacer, cómo creamos sinergias para estructurar políticas de crédito más ágiles. Vale la pena resaltar que luego del decreto 1962 del 15 de noviembre, el Grupo Bicentenario recibió la incorporación del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, y En Territorio. Con estas incorporaciones, este nuevo conglomerado financiero tendrá 13 entidades adscritas. Como lo vemos en la gráfica, así está conformado el Grupo Bicentenario: Banco Agrario, Bancoldex, FNG, Positiva, FND, Finagro, Previsora, Fiduagraria, Fiducoldex, Fiduprevisora, Findeter, Fondo Nacional del Ahorro y En Territorio. Según exponen en su página web, el Grupo Bicentenario actualmente es una sociedad de economía mixta, de régimen especial, vinculada al Ministerio de Hacienda. Entonces, regresando al comentario del doctor Ocampo, sí existen mecanismos, y siempre los han existido, de apoyo a la economía popular
y a sectores que quieran promover, para que las pequeñas o medianas o incluso grandes emprendimientos tengan el apoyo estatal con créditos que sean fáciles de obtener y a unos costos razonables. Pero la reactivación económica, como lo dijimos al comienzo del video, mis amigos, y ustedes mismos lo saben, pasan por muchos otros factores. Puede existir una banca pública o una banca privada que tenga los recursos para invertir. Pueden existir los recursos nacionales y extranjeros para llegar a Colombia, pero para que existan proyectos debe existir la confianza del público en la economía del país. Pero ¿cómo puede existir una economía agrícola con la amenaza de la expropiación de tierras o altísimos impuestos a la tierra, como lo vimos en uno de nuestros primeros videos? ¿O cómo puede existir agricultura en zonas controladas por grupos ilegales armados? ¿Cómo puede existir esa misma agricultura sin vías y con un país lleno de peajes cada pocos metros? ¿Cómo puede existir confianza en una inversión en minería cuando el gobierno mismo dice que este sector debería clausurarse? Solo para nombrar unos ejemplos, ustedes tendrán muchos más. Entonces, Petro, el problema de Colombia no es que no existan recursos para la inversión. Siempre han existido. Lo que pasa es que tu gobierno, el gobierno del M-19, espanta de la inversión y espanta de la confianza. Y ese jueguito de todos estos jóvenes seguidores de Petro que querían hacer la revolución y el cambio, ese jueguito ahora nos está pasando factura, y nos está pasando factura en plata con la desaceleración económica del país. Pues bien, y de este tema, como siempre, lo más importante es ¿y tú qué piensas? No dejes de comentar, darle me gusta a este video, no dejes de activar la campanita de las notificaciones, suscribirte y compartir masivamente. Nos vemos en la próxima.